Sí, se ve, Mari. A ver. Bueno, tú me vas pasando, me vas ayudando, porfa, con las imágenes. No veo. Ahora no veo nada. Hola. Sí, doctor, se le escucha. ¿Ven las imágenes? No veo yo la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ya ven todos, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, seguimos con el problema de la imagen, pero vamos a hacer el esfuerzo de que se vea. Yo creo que los videos no se van a poder ver. Subí unos videos para que sea un poco más interesante, pero lastimosamente no sé por qué no se puede ver. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Es muy grato estar con ustedes hoy para, bueno, ver un poco sobre lo que es el cáncer de próstata, una detección temprana, y cuál es el tratamiento que hacemos en el cáncer de próstata localizado. Mañana van a ver lo que es el cáncer metastásico y avanzado. Afortunadamente, para el tratamiento del cáncer de próstata, he encontrado muchas opciones y lo que antes se pensaba que era como que habíamos perdido la batalla con el cáncer, actualmente eso ha cambiado con varios estudios desde el año 90, cuerpos y todo lo que se ha ido, digamos, mejorando en beneficio del paciente hace que el paciente pueda vivir mucho más tiempo y que realmente el paciente no se muera pronto por el cáncer de próstata, ¿no? Lo que no queremos llegar es a un cáncer avanzado, lo que no queremos llegar es a un cáncer metastásico, porque el tratamiento es mucho más costoso, porque sabemos que al paciente no le va a ir bien y que en algún punto el cáncer va a avanzar más y los tratamientos pues no van a ser suficientes. De ahí la importancia de que tengamos una detección temprana en estos pacientes, en todos nuestros pacientes, para dar un tratamiento idealmente cuando el cáncer está localizado. No hay cómo evitar o prevenir el cáncer de próstata como ningún tipo de cáncer. Podemos bajar algunos factores, como vamos a ver más adelante, para que no tengamos más riesgo, pero realmente si hay una mutación, algún factor predisponente, vamos a tener cáncer de próstata, ¿no? Lo ideal es detectar este cáncer en etapas tempranas para poder darle un tratamiento curativo, porque el cáncer de próstata, igual que muchos otros cánceres, en etapas por ciento, ¿no? De ahí la importancia de esta clase, de cómo detectar, que es lo importante, ¿no? Para que tengamos a nuestros papás, a nuestros abuelitos y podamos detectar a tiempo sus enfermedades y pues darles un tratamiento curativo en etapas tempranas. Bueno, ya vieron las clases pasadas. Bueno, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre adulto, es más frecuente en los países occidentales y eso está relacionado mucho con la dieta con consumo de grasas principalmente, es el factor más predisponente de formación de cáncer de próstata, es más agresivo en los hombres jóvenes, obviamente, esto es súper importante. Próstata en etapas tempranas, o sea, en pacientes jóvenes de 45 años, 40 años, este cáncer es mucho más agresivo si lo detectas a los 70 o a los 80 años. De ahí la importancia que los controles deben iniciar en etapas tempranas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han relacionado con el cáncer de próstata? Básicamente la exposición al cadmio, el tabaco, como en muchas enfermedades, baterías alcalinas, la soldadura, galvanizado, dieta rica en grasas no saturadas de origen animal, eso es el factor más importante. Por eso actualmente los países occidentales, como Estados Unidos, donde las dietas con abundantes grasas, tienen más riesgo de tener cáncer de próstata, ¿no? Agentes infecciosos como el herpes, citomegalovirus, VPH también se ha relacionado con cáncer de próstata. Siguiente. Es el segundo cáncer después del cáncer de pulmón y está seguido después del cáncer colorectal. La probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata varía mucho dependiendo de la edad.
Hay un riesgo de 1 de 39 hombres entre los 40 y 59 años, 1 de 14 hombres entre los 60 y 69 años y 1 de cada 7 más de los 70 años. Esto es muy importante porque pueden ver que a medida que vamos envejeciendo tenemos más riesgo de desarrollo de cáncer de próstata. Entonces, un factor importante es la edad, ¿no? La edad es el factor número 1 para el desarrollo de cáncer de próstata. Mientras más viejito, riesgo tienes de desarrollar un cáncer de próstata. Pero, como les dije anteriormente, afortunadamente, si te aparece un cáncer de próstata de viejito, ese cáncer no es agresivo, es un cáncer que va a avanzar, pero va a avanzar muy lento y probablemente no. Ese cáncer es un cáncer poco agresivo. En cambio, si te aparece este cáncer a los 40, 45, ese cáncer es muy agresivo, es de los más agresivos que hay y requiere un tratamiento mucho más fuerte. De ahí que las guías te indican que hay que hacer el screening o detectar el cáncer de próstata hasta los 70 años de edad, porque después de los 70 ese cáncer va a ser muy poco agresivo y probablemente vas a detectar muchos cánceres de próstata a los 80 años o a los 90 años, pero no le vas a poder ofrecer un tratamiento al paciente, solo lo vas a estresar, lo vas a deprimir, lo vas a preocupar, y un paciente de 80, 90 años que digas, oye, tienes cáncer de próstata, pues se va a morir más por la depresión que por el cáncer. De ahí que las guías nos indican que el screening empieza a los 40 años, hasta los 70 años hacemos los controles. Obviamente, si ves a un paciente a los 70 años que está muy fuerte, atlético, muy bien cuidado, no tiene ninguna enfermedad, bueno, continuamos con los controles hasta los 80 años, ¿no? Depende mucho del performance del paciente, de cómo se encuentra él. Siguiente diapositiva. Bueno, hay diferencias entre los grupos étnicos, es importante eso para ver también la herencia y la genética. El medio ambiente es importante, el estilo de vida es importante. Se ha visto una fuerte asociación de carne roja y grasas de origen animal como un factor para el desarrollo del cáncer de próstata. Hay factores genéticos, herencias, en pacientes que tienen papás, abuelos o hermanos con cáncer de próstata, el riesgo sube 5 a 11 veces más de desarrollar cáncer de próstata que en uno que no tiene un familiar con cáncer de próstata. Siguiente. Bueno, para empezar ahora a desarrollar el tema, el cáncer de próstata que hemos visto en los hombres. A pesar de que se ha creado el PSA se ha puesto, vamos al servicio de la población y en los laboratorios desde los años 90 más o menos. La incidencia del cáncer de próstata metastásico en torno al 4% en Europa, ¿no? El PSA, antes del advenimiento del PSA en los años 80, 70, no había el PSA, no teníamos el PSA, que es el antígeno prostático específico, no lo teníamos como una herramienta de detección de cáncer. Antes de la época o antes de la era del PSA, la mayor parte de los pacientes se diagnosticaban por tacto rectal y muchas veces ya estaban con un cáncer avanzado, un cáncer metastásico, un cáncer localmente avanzado. Entonces, se encontraba a los pacientes antes de los 90 en etapas mucho más avanzadas. Cuando apareció el PSA, bueno, con el PSA fue una herramienta muy útil en la que tú podías diagnosticar al paciente que ya estaba con cáncer o con inicios de cáncer en etapas tempranas. Entonces podías darle un tratamiento mucho más efectivo, mucho más oportuno para resolver su enfermedad. Ha ido mejorando y en Europa, actualmente con el PSA, con el 4K score, con todas las moléculas que tenemos, se ha visto que este cáncer lo podemos encontrar metastásico solo en el 4% de los pacientes. O sea, pueden ver que el PSA ha hecho que el cáncer metastásico, en lugar de ser un cáncer actualmente que lo encuentran en etapas avanzadas, lo encuentran en etapas localizadas, ¿no? Entonces, solo el 4% en Europa lo encuentras en etapas avanzadas, ¿no? Metastásico. Desafortunadamente eso no pasa en nuestros países. En Bolivia actualmente el 70% de los pacientes con cáncer de próstata los encontramos en etapa metastásica, en etapa avanzada, ¿no? Entonces son cánceres que ya están muy avanzados, a pesar de que tenemos el PSA. Entonces tenemos que pensar cuál es el problema. ¿Por qué en Europa encuentran 4% enfermedad avanzada y aquí en Bolivia encontramos el 70% de los hombres con etapa avanzada, ¿no? Esto ocasiona una mortalidad del 30.2% en nuestro medio. O sea, es una mortalidad muy alta por cáncer de próstata, algo que no debería pasar. Si comparan Europa con Bolivia, realmente en Bolivia estamos pues con un problema muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Se han hecho estudios al respecto de ver por qué en Bolivia
y por qué en muchos países sudamericanos estamos con un cáncer metastásico aún en tan alto porcentaje. Y se ha visto que, ¿por qué? Porque muchos de los pacientes viven en las provincias más alejadas del país, gran parte de la población vive en las provincias y no tienen acceso a un control urológico, a una prevención urológica, no tienen acceso a un centro de salud con un médico urólogo, que es difícil encontrarlos, o van a centros de salud, pero lastimosamente los laboratorios de primer y segundo nivel no cuentan con el PSA, entonces no les hacen el PSA. Y ya cuando están con un cáncer muy avanzado, recién acuden a su control y bueno, la mortalidad es muy alta aún por cáncer de próstata en Bolivia, ¿no? 30.2 de mortalidad es muy alto, ¿no? Atrás, por favor. Atrás. Atrás. Se adelantó las diapositivas. Hay que retroceder, por favor. Bueno, entonces esto está pasando. ¿Por qué? Porque el paciente no logra llegar a un control adecuado, ¿no? ¿Cómo se tiene que mejorar? Bueno, primero, estas charlas, estas clases son importantes para que los médicos que están en primer nivel, pues envíen al paciente y le hagan un control fácil, un examen de sangre de la próstata, que es el PSA. ¿Podemos retroceder, por favor? Se adelantaron varias diapositivas. Y con esto podemos detectar este cáncer en etapas tempranas, ¿no? Uno, dos, cultura. En nuestros países, bueno, de Sudamérica, básicamente, muchos de los hombres, nuestros papás, abuelos, tienen miedo de ir al urólogo, ¿no? Dicen, no, tengo miedo, no quiero ir, tengo miedo al tacto rectal, que no quiero que me realice. Entonces, síntomas. Entonces, eso es otro factor. La cultura y la falta de acceso a estos controles hace que todavía en Bolivia tengamos un cáncer de próstata muy, muy, muy avanzado con metástasis cuando lo diagnosticamos. Hola, hola, Sí, hola. doctor, se le escucha. Porfa, las diapositivas. Un más atrás, porfa. Más atrás. Más atrás. Bueno, entonces, en este escenario clínico, el tratamiento sistémico cuando el cáncer ya es metastásico es la única opción que tenemos. Pero es muy contradictorio esto. Dices, bueno, detectamos en Bolivia el cáncer muy tarde, lo detectamos metastásico, lo detectamos muy avanzado, ya no se puede curar el paciente, ya no se pues hay que dar un tratamiento sistémico, quimioterapia o medicamentos como la viraterona o ensalutamida. Pero dices, bueno, son medicamentos muy costosos, ¿no? Un tratamiento de ensalutamida por mes te sale 18.000 bolivianos, ¿no? Más la quimioterapia que tiene que recibir y no lo vas a curar al paciente, lo vas a controlar un tiempo y luego se va a hacer metastásico o resistencia a la castración y va a empeorar. Entonces, ¿cómo puede aumentar el costo del tratamiento de la enfermedad solo por no poner una prevención adecuada? Si nosotros pusiéramos una prevención adecuada, un control, un screening a todos los pacientes, nos evitaríamos el costo tan alto que es el tratamiento sistémico, ¿no? Entonces, eso es importante, tal vez cambiar en las políticas de salud, mejorar la detección temprana, mejorar el estímulo a los pacientes para que ellos acudan a su control y evitar que tengan miedo, que tengan miedo del urólogo, etcétera, que son factores que causan que el paciente no tenga sus controles de diagnóstico temprano. En estos pacientes que ya se hacen metastásicos, en los que ya el cáncer se fue de la próstata, ya está en los huesos o ya está en alguna víscera, actualmente se están creando también más tratamientos para ver si el tratamiento local de quitar la próstata con el cáncer puede tener beneficio posterior. Y realmente se han hecho muchos estudios y se ha visto que sí, que el tratamiento al órgano en cáncer metastásico va a beneficiar al paciente en cuanto a la respuesta del tratamiento sistémico. Entonces estamos viendo que ya no solo es que ya está metastásico, no hay nada que hacer, sino que se puede hacer más cosas, incluso una cirugía, para mejorar la supervivencia del paciente. Siguiente diapositiva. Dado la variabilidad del cáncer, desde cánceres agresivos,
se hacen clasificaciones del cáncer de próstata para ver qué tipo de tratamiento va a recibir el cáncer, ¿no? Hay diferentes tipos de algoritmo que usamos para ver el riesgo de agresividad del cáncer. Una de las más importantes es el de AMICO, que es que se basa en el PSA, en la biopsia y en el tacto rectal, en el que nos clasifican 3 riesgos: bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, ¿no? Antes, los años 90, solo se podían operar o se pensaba que eran curables los pacientes con riesgo bajo, ¿no? Ellos eran los que se operaban. Riesgo intermedio, que decías, bueno, se puede operar, tal vez le va a ir más o menos bien. Actualmente se ha visto que se puede hacer cirugías incluso en alto riesgo, incluso con cáncer metastásico de baja carga. Entonces, y la radioterapia también se ha demostrado que les va muy bien a los pacientes metastásicos con poca carga de metástasis. Entonces, está mejorando la tecnología y están descubriendo que darle un tratamiento intensivo al paciente va a mejorar su supervivencia, ¿no? Incluso en pacientes con cáncer de alto riesgo. Siguiente. Bueno, ¿cuándo empieza la revisión prostática? Se recomienda a partir de los 45 años de edad en todos los hombres, ¿no? Paciente de 45 años de edad tiene que ir a su primer control de próstata. Pero aquellos pacientes con familiares que tienen cáncer de próstata, 1 o 2 familiares, el screening empieza a los 40 años de edad porque tenemos, como habíamos visto, 5 a 11 veces más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, a los 45 años en todos los hombres y a los 40 años en pacientes con familiares con cáncer de próstata. Siguiente. ¿Cómo es la revisión prostática? Básicamente, anualmente hacemos un control con la determinación del PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una prueba bastante económica, de fácil disposición en nuestro medio. Realmente todos los laboratorios tienen PSA, los hospitales de tercer nivel, incluso algunos de segundo nivel tienen PSA, entonces no es una prueba muy complicada, es una muestra de sangre que se toma. Ahorita vamos a ver, y un tacto rectal, ¿no? Esto del tacto rectal actualmente está en en discusión, porque si tú tienes un PSA muy bajito, tal vez puedes evitar un tacto rectal. Si tienes un PSA sospechoso que hacer un tacto rectal es necesario, es crucial hacer un tacto rectal porque tú vas a notar ahí la diferencia de consistencias en una próstata normal y una próstata con cáncer. Una próstata normal se toca como la punta de la nariz, totalmente blandita, y una próstata con cáncer se toca dura, como el pómulo, ¿no? Entonces, tú ya al hacer el tacto puedes ir diferenciando si hay algún nódulo sospechoso de cáncer de próstata. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Cuando el cáncer de próstata está localizado realmente y es potencialmente curable, no hay ningún síntoma. Eso es súper importante y tiene que quedar en la mente de todos nosotros porque es algo que nos causa confusión. Y muchos de nuestros papás, abuelos dicen, no, pues yo orino bien, no siento nada. Bueno, los síntomas de dificultad para orinar, chorro débil, pujo para orinar, levantarse muchas veces en la noche, son sinónimos de hiperplasia prostática o de crecimiento de la próstata. En etapas tempranas no da ningún síntoma. Y casualmente el cáncer de próstata aparece en próstatas pequeñas. ¿Por qué? Porque aparece en la parte periférica, como vamos a ver luego, que seguramente ya vieron en otras clases, pero aparece en la parte periférica de la próstata. Por eso nunca da síntomas en etapas tempranas. Y casualmente aparece justo en próstatas pequeñas, de 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos. Raramente aparecen próstatas grandes, ¿no? Entonces, cuando el cáncer está localizado y es curable, no da ningún síntoma. La única forma de detectar este cáncer es como antígeno prostático y tacto rectal, ¿no? O resonancia magnética si es que te quedan dudas. Pero en el abordaje inicial, PSA es crucial y un tacto rectal. Siguiente. Bueno, esto ya vieron seguramente en otras clases. ¿Dónde se posiciona el cáncer de próstata? Básicamente en la zona periférica. En el 70% de los casos está en la periferia de la próstata del cáncer de próstata. Por eso al hacer el tacto tú tocas la zona periférica y por eso tú puedes localizar algún nódulo sospechoso de cáncer. En la zona central solo se encuentra en el 10% de los casos y la zona transicional en el 20% de los casos. Entonces, la zona transicional es la zona que va a rodear, digamos, con la zona central a la uretra y pues nunca va a dar síntomas en etapas tempranas. Obviamente, si el cáncer ya está muy avanzado, el cáncer ya creció demasiado, bueno, el paciente va a tener síntomas de sangrado por la orina, dificultad, y ya no va a ser curable, ¿no? Es un paciente que ya dejaste que la enfermedad avanzara y, bueno, ese paciente probablemente ya no se va a beneficiar de la cirugía al 100%. En cambio, en los pacientes sin síntomas, con un PSA elevado, tacto sospechoso, al tacto tú
tocar un nódulo sospechoso de cáncer, bueno, ese paciente probablemente se va a beneficiar de un tratamiento localizado y se va a curar del cáncer. Siguiente diapositiva. Bueno, tacto rectal, lo que les decía hace un rato, actualmente está a quienes lo hacemos, a quienes no. Antes hacíamos a todos los pacientes, antes de que tuviéramos el PSA, el 4K-score, el FI, el PSA3, etcétera, que ahorita vamos a ver. La consulta tacto rectal, ¿no? ¿Por qué? Porque era la única forma de detectar nódulos, ¿no? Entonces, en los años 50, 60, antes del PSA, todo era por tacto rectal. El tacto era el que te detectaba el cáncer. Desde que tenemos el PSA te da un precisa, te guía un poco más. Entonces, esto pasa, ¿por qué? Porque el tacto rectal es un poco impreciso, depende mucho de la experiencia del médico que hace. No es lo mismo un urólogo de 50 años de experiencia que uno que está terminando la especialidad general, que no hace muy frecuentemente tactos rectales, entonces por eso es impreciso. Obviamente es accesible, fácil de realizar, no tiene ningún costo. Obviamente a medida que vas haciendo más tactos, tú vas notando las diferencias, hay una mejor sensibilidad, digamos. Además, puedes detectar otros problemas. Puedes detectar problemas como que alteraciones del esfínter, prostatitis, ¿no? O algunas otras alteraciones, y además no tiene costo, ¿no? A todos los pacientes les hacemos tacto rectal, y eso es lo que tenían miedo los hombres, ¿no? Voy con el urólogo y seguro me va a hacer un tacto. No. Los hacemos a quienes tenemos sospecha de cáncer de próstata o a quienes quieres evaluar su tamaño prostático verdadero. Por ecografías, actualmente, bueno, hay muchas formas de hacer ecografías por muchos médicos, y te reportan algunas cosas que no van en relación a lo que tú estás viendo, ¿no? Te reportan próstatas pequeñitas, 20 gramos, 30 gramos, y el paciente te dice, doctor, no puedo orinar, estoy tapado, ¿no? Me dificulta orinar. Tú tienes dudas, entonces el tacto es imprescindible para tocar el tamaño de la próstata, más o menos para que tengan una idea, cada través de dedo, tú vas tocando la próstata para ver cuántos gramos de próstata tiene el paciente, ¿no? Eso es cómo tú más o menos calculas el tamaño prostático, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí vamos a ver a los marcadores para la detección del cáncer de próstata. El más común, el que tenemos en nuestro medio, el que podemos usar de manera muy fácil, es el antígeno prostático. ¿Qué es el antígeno prostático? Es una proteasa que licúa el coágulo seminal. Una función del PSA es licuar el coágulo seminal, hacer que el semen sea más líquido. Está producido por el gen codificador del cromosoma 19. Y el PSA está ligado a dos proteínas, la alfa-1 crimiotripsina y la alfa-2 macroglobulina. Ese es el PSA total, ¿no? Y tenemos el PSA libre, que tiene varias isoformas. Esto es importante para que me entiendan las demás diapositivas. El PSA libre tiene varias isoformas. Viene como el ProPSA, que es el precursor del PSA, ¿no? El BPSA, que es el PSA benigno, que está asociado con hiperplasia prostática, y el IPSA, que es el PSA intacto, ¿ok? Se han hecho varios estudios con el PSA. ¿Por qué? Porque el PSA es un marcador órgano específico, ¿ok? O sea, se produce en la próstata, no así cáncer específico. ¿Qué quiere decir? Que el PSA se puede elevar por otras circunstancias, por prostatitis, por tacto rectal, por relaciones sexuales, por daje, se puede elevar el PSA. Pues como este PSA total, que inicialmente solo se hacía el total los años 90, bueno, todavía te quedaban dudas. Decías, bueno, si este eleva el PSA, está en 6, está en 7, está en 8, está en 9 si quieres, pero puede que no sea cáncer, puede que solo es inflamación, ¿no? Entonces ahí se han ido buscando formas más específicas del PSA y formas que no varíen con estas otras actividades, como el tacto. Y en este caso se ha descubierto el PSA libre. Y del PSA libre se han encontrado tres formas, ¿no? El ProPSA, el BPSA y el IPSA. De estas tres formas, el más importante es el ProPSA, que el origen del PSA, digamos, para que me entiendan. Y se han hecho estudios y se ha visto que el ProPSA es el que se produce más por las células cancerígenas. O sea, las células que tienen cáncer de próstata, o sea, las células, el adenocarcinoma de próstata, produce más ProPSA, ¿no? De ahí van a ver las siguientes diapositivas de por qué es importante de estas tres isoformas, el ProPSA de la forma libre del PSA, ¿no?
¿no? Entonces ya tenemos dos PSAs, el PSA total, que nos marca todo, el PSA, que realmente varía por varias causas, el PSA libre, que no varía por estos factores como el tacto rectal, etcétera, etcétera, se mantiene más estable, y de este PSA libre, el que nos va a indicar más riesgo de cáncer es el ProPSA, ¿ok? Para que no se les olvide. El juego de estos PSAs nos va a dar un valor predictivo más positivo, más alto para detectar el cáncer de próstata. ¿Cómo hacemos los análisis? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero, el PSA, el antígeno prostático, se produce por la próstata específicamente, está presente en el cáncer de próstata y en el cáncer metastásico, no se encuentra en otros tejidos, no se encuentra en otras neoplasias y se puede elevar por la hiperplasia prostática. Entonces, repito, el antígeno prostático es un marcador órgano específico, solo se produce por la próstata, ¿ok? Y se puede elevar por inflamaciones prostáticas, no es un marcador cáncer específico, es órgano específico. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis del PSA? Cuando actualmente se han hecho estudios, y esto va variando obviamente con cada artículo, con cada revisión que se hace, pero normalmente se ha visto que el PSA normal es de 0 hasta 4, ¿no? Para no confundirlos mucho. El PSA normal es de 0 hasta 4. Cuando estás en ese rango, dices, bueno, no pasa nada, está normal, vigilancia cada año. Siempre hacemos una correlación entre el PSA y el tamaño de la próstata, ¿ok? Porque, otra vez, el PSA es órgano específico, lo va a producir la próstata. Y mientras más grande sea tu próstata, más PSA va a producir, ¿no? Eso es importante igual. Mientras más pequeña es tu próstata, menos PSA va a producir. Entonces, tú tenías que hacer una relación entre el PSA total que tienes y el tamaño de la... Tienes una próstata pequeñita, 19 gramos, 20 gramos, con un PSA de 3 o casi 4, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué está tan alto ese PSA? Si bien ese PSA está en el rango normal, no está de acuerdo al tamaño de la próstata. Entonces, a ese paciente hay que hacer estudios adicionales, ¿no? Entonces, siempre hacemos una relación entre el PSA total y el tamaño de la próstata. Pero, por no confundirlos mucho, se considera normal el PSA de 0 hasta 4, ¿ok? Cuando está más de 4, entre 4 y 10, puede ser varias cosas. Puede ser cáncer de próstata, puede ser una inflamación, puede ser una infección, puede ser una prostatitis, puede ser el tacto rectal, puede ser una relación sexual, puede ser que tomó alcohol el día previo el paciente. Entonces, el PSA total va a variar. Lo que dices, bueno, no sé si es benigno, no sé si es maligno, ¿qué vamos a hacer? Cuando está más de 10, alto riesgo de cáncer de próstata. Ese paciente requiere un tacto rectal y probablemente va a ir para biopsia de próstata. Ya está muy alto el PSA. Más de 10, muy alto riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Más de 20, seguro que hay cáncer de próstata. Y más de 50, seguro que el paciente ya tiene metástasis, ¿ok? Entonces, cuando el PSA está más de 10, no hay dónde perdernos, ¿no? Ya estamos sabiendo que ese paciente tiene un alto riesgo de cáncer de próstata. El conflicto tenemos en pacientes con PSA de 4 y 10, ¿no? Entre 4 y 10 dices, bueno, ¿qué le hago? ¿Lo biopsio? ¿No lo biopsio? Le hice el tacto y realmente no se nota muy claro, como que no noto un nódulo, pero ¿qué hago? ¿No? Entonces, justamente en estos pacientes, que llamamos pacientes de la zona gris, o sea, pacientes que no está seguro que tiene, pero tampoco está seguro que no tiene, pues se ha creado lo que es el PSA libre. Y se hace un cálculo, como ven ahí en la imagen, que se divide el PSA total, PSA libre sobre PSA total por 100, ¿ok? Esa es la fórmula que realizamos, PSA libre sobre PSA total por 100. Y eso te da un porcentaje, como ven en la tablita. No se les olvide, mientras más bajo es el porcentaje, más alto el riesgo de cáncer de próstata, como pueden ver en la imagen. Vemos PSA entre 4 y 10 a la izquierda, 25%, ¿ok? ¿No? El porcentaje salió 0 a 10%, el riesgo de cáncer es del 56%. Mientras más bajo el cáncer, vamos al extremo de abajo. Porcentaje más del 25%, riesgo de cáncer solo del 8%. ¿Ok? Entonces tú haces tu cálculo, divides PSA libre sobre el PSA total por porcentaje, se acerca al 10%, alto riesgo de cáncer. Si ese porcentaje se acerca al 25% o más alto,
totalmente inflamatorio, ¿no? Entonces dices, bueno, señor, ese es inflamación, vamos a iniciar antibióticos, desinflamantes y repetimos el PSA. Si nos sale un PSA muy bajito, 10%, 9%, 8%, bueno, señor, tiene riesgo de cáncer, hay que hacer una biopsia de próstata, ¿no? Primera herramienta, PSA total, PSA libre, porcentaje de los dos PSAs para ver el riesgo de cáncer que tiene el paciente. Siguiente diapositiva. Otras herramientas con el PSA, bueno, muchas veces dices, bueno, tengo dudas todavía, me sale un porcentaje de 15%. Otra vez estamos a la mitad, ¿no? No estamos ni 10%, no estamos ni 20%, estamos en la mitad, ¿no? 15%. Otra vez es lo mismo, ¿y ahora qué hago? Sáquenlo al paciente de mi consultorio, ¿no? No, entonces hay otras herramientas. Tenemos la densidad del PSA. La densidad del PSA se refiere a, pues hacemos un cálculo igual, dividimos el PSA total entre el volumen prostático, que lo medimos por ecografía. Entonces hacemos una relación, dividimos PSA total entre el volumen prostático, que lo has medido por ecografía o por resonancia magnética, lo calculas en centímetros cúbicos, que ya te dan el cálculo de la próstata, y el cáncer es más probable cuando la densidad es mayor a 0.15 nanogramos mililitro por centímetro cúbico. Entonces tú divides PSA total, ¿no? Si quieres 5, entre el tamaño de la próstata 40 y te da 0. Algo. Si es más de 0.15, ese paciente tiene riesgo del cáncer de próstata. Menos de 0.15, inflamación nada más, ese PSA está elevado por el volumen prostático. Les dije hace rato, hacemos una relación entre el tamaño de la próstata y la cantidad de PSA. No es lo mismo una próstata de 20 gramos que una próstata de 100 gramos. La próstata de 100 gramos va a producir mucho PSA. La próstata de 15 gramos no va a producir PSA. Está alto, bueno, sospechoso de cáncer. Para eso sirve esto de la densidad del PSA, ¿no? Entonces tú ya dices, bueno, calculo 5 de PSA, próstata de 20 gramos, 0.20, alto riesgo de cáncer. ¿Ok? Segunda herramienta, densidad del PSA. Tercera herramienta, velocidad de elevación del PSA. Mide el aumento anual de que tienes del PSA, ¿no? Un incremento de más de 0.75 puede indicar que ese paciente está con un inicio de cáncer de próstata. Entonces es importante tener un control del PSA. Si tú ves que se está elevando mucho, más de 0.75 al año, dices, bueno, ojo, señor, nódulo, biopsia de próstata. ¿Ok? Entonces, tercera herramienta. Cuarta herramienta con el PSA. PSA total primero, relación PSA libre, PSA total, densidad del PSA y velocidad de elevación del PSA, ¿no? Entonces, son 4 cosas que cuando empleas para ver si ese paciente realmente requiere una biopsia. Porque no todos les hacemos biopsia, ¿no? Siempre, y es muy clásico que llegue el paciente con un PSA de 5, ya te queda la duda, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo biopsio, no lo biopsio? ¿Lo dejo que avance? ¿No? Entonces ahí usas estas herramientas, ¿no? Muy sencillas de realizar, lo haces con la ecografía y con un cálculo muy sencillo para tener y tú indicar realmente si requiere algún tipo de biopsia al paciente, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, actualmente hay otros marcadores que también tenemos, otras formas de marcadores tumorales y calculadoras que nos ayudan a ver el riesgo de cáncer de próstata. Lastimosamente en Bolivia no tenemos, son equipos muy costosos, son equipos que, por estudio igual vale bastante caro, pero son mucho más específicos en el momento de la detección del cáncer de próstata, ¿ok? Son mucho más específicos en la detección de un cáncer agresivo, ¿no? En Bolivia no tenemos, desafortunadamente. En Bolivia solo tenemos el PSA, PSA libre, PSA total, y con eso tienes que hacer tus cálculos. Es bastante sencillo de realizar, pero en otros países, en Estados Unidos, en México, donde yo estudié, donde yo hice toda la carrera y especialidad, hay otros estudios que tenemos para tener tal vez mayor certeza de quién hacer biopsia, quién no. En este caso tenemos 2 que vamos a ver, son varios, pero les vamos a ir mostrando. Es importante que sepan que existen, ¿no? Aunque no lo tengamos, porque en algún momento va a llegar y tenemos que saber cómo funciona, ¿no? Uno es el P2-PSA. El P2-PSA es una forma molecular específica del PSA asociado al cáncer de próstata. Es lo que les dije al principio, la isoforma del PSA,
¿ok? P2-PSA es la isoforma que les había mostrado, el precursor del PSA, ¿no? De las isoformas del PSA libre que les dije que había tres isoformas. Una es esta es la precursora, que se llama precursor PSA, ¿ok? Se origina principalmente en el epitelio prostático maligno y no en las células de crecimiento o hiperplasia de la próstata. Entonces, de las formas libres que les mostré al principio, ¿no? Que teníamos tres isoformas, el PPSA, el IPSA y el BPSA. El PPSA, que es el precursor del PSA o P2PSA que se llama, se origina solo y principalmente en las células con cáncer de próstata, ¿ok? Solo en esas células. De la importancia de que se ha hecho una calculadora para analizar lo que se llama el FI, que es el Índice de Salud Prostática, en el que combinamos tres cosas. Combinamos el PSA total, combinamos el PSA libre y se busca específicamente el P2PSA, que es el precursor del PSA, que es la fracción libre del PSA libre, ¿no? Esto nos va a mejorar la especificidad para decidir cuándo hacer la biopsia al paciente. ¿Cómo se hace el cálculo? Obviamente no lo hacemos nosotros de forma manual, ya las computadoras tú metes la muestra de sangre, ya te calcula el PSA total, ya te calcula el PSA libre, busca la cantidad del precursor del PSA libre y te hace el cálculo. El pi es igual a el P2PSA, que es el precursor del PSA, sobre el PSA libre total por la raíz cuadrada del PSA total. Esta es la fórmula en la que nos va a decir si el paciente tiene riesgo o no de cáncer de próstata. Es una muestra de sangre, la misma sangre que se toma para el PSA. Cuando el pi sale más de 24 o igual, ese paciente probablemente solo tiene inflamación de la próstata. Podemos evitar un 40% de biopsias innecesarias, ¿ok? Cuando el pi es más de 55, se asocia con más del 50% de probabilidad de detectar un cáncer de próstata, ¿ok? Entonces, más o menos los rangos, 55 para arriba, alto riesgo de cáncer, 24 para abajo, solamente es inflamación, no hay que hacerle biopsia. Entonces, es un estudio, como pueden ver, mucho más sofisticado para determinar qué paciente va para biopsia y qué paciente no va para biopsia, para no hacer biopsias innecesarias. Porque a pesar de que tenemos el PSA total y PSA libre, muchas veces no es suficiente. Dices, bueno, si parece sospechoso, bueno, vamos a hacerle biopsia. ¿Le haces biopsia? Negativo. Y el paciente dice, doctor, me ha hecho una biopsia por el recto, con todos los riesgos que trae la biopsia, y fue innecesario, ¿no? Pero con estas herramientas, como el PI, principalmente, tú puedes hacer o tener un dato más certero de a quién haces biopsia y a quién no. El PI está aprobado por la FDA y la NCCN, actualmente se recomienda como un método de estudio adecuado, ideal, para detectar a quién hacer biopsia y a quién no, ¿ok? Lastimosamente no tenemos en nuestro país, lástima, pero es bueno que lo sepan, porque algún momento va a llegar y ustedes pueden pedir directamente PI de próstata, ojalá que algún laboratorio nos traiga. Siguiente diapositiva. Entonces, haciendo un análisis del PI y de cómo se hace el cálculo, básicamente para no confundirlos mucho, cuando hacemos solo un análisis del PRO-PSA, como podemos ver arriba, ¿no? Tiene un valor predictivo de 0.6 bastante bajo, o sea, no es una herramienta por sí sola útil, ¿no? Porque ahí viene la pregunta, doctor, ¿y si solo le pido el PRO-PSA 2, es suficiente? No. En los estudios que se ha visto, realmente su intervalo de confianza es muy bajito, con un valor predictivo de una P 0.6, no es útil. Solito el PRO-PSA no sirve, ¿ok? El PSA total, solito, un valor, una P de 0.1, tampoco es tan bueno, ¿no? Si pueden ver, o sea, dice, bueno, sí sirve, pero no es un marcador adecuado. La fracción, el porcentaje libre del PSA, mucho mejor. Un valor P significativo, menos de 0.01. Entonces, bueno, entonces sí me sirve, ¿no? Entonces, la fracción libre del PSA y el cálculo con el PSA total, el porcentaje que les había comentado, ¿no? Entonces es un valor bastante bueno. Dices, bueno, sí sirve. Entonces, la relación PSA libre sobre PSA total por 100, lo que íbamos al principio, sí sirve para el diagnóstico de cáncer de próstata. Mucho más alto, mucho más mejor, o sea, mucho mejor, perdón, que el PSA total solo. ¿Ok? Y mejora todavía el PI, que ya es análisis de lo que habíamos visto, el PRO-PSA, la fracción libre y el PSA total, con un intervalo de confianza bastante bueno y con un valor de P de menos de 0.01, o sea, bastante bueno, ¿no? De los mejores estudios que tenemos. No hay en Bolivia. ¿Qué usamos?
porcentaje de la fracción libre del PSA con el PSA total. Eso sí nos sirve, ¿ok? Eso sí nos sirve para detectar el cáncer de próstata, ¿ok? En resumen, si tenemos un paciente con PSA menos de 2, repetir el PSA cada 1 o 2 años, si el tacto rectal fue normal, ¿ok? Si el tacto rectal es sospechoso con PSA bajo, tiene que hacerse algún estudio adicional, no lo puedes dejar. El tacto es importante, obviamente en manos experimentadas es mucho más sensible, ¿no? Y mucho más específico que en uno que no tiene mucha experiencia. Pero si tú notas al tacto algo sospechoso, aunque tenga el PSA normal, hay que hacerle estudios adicionales, porque hay pacientes con PSA normal que pueden tener cáncer, que no hay que confiarnos. Cuando el PSA está entre 2 y 4, sospechoso, bueno, ahí le haces fracción libre del PSA, porcentaje PSA libre del PSA total, y cuando está entre 4 y 10, ya el PSA mucho más alto, el PI es lo mejor que se usa para detectar a qué paciente hacerle biopsia de próstata. ¿Ok? Pausa. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan antes de pasar a lo siguiente? Para que no se les olviden las ideas o las preguntas. Nada. ¿Quedó claro antes de que pasemos a lo siguiente? Sí, doctor, todo en orden. Perfecto. Bueno, entonces, eso en cuanto al PSA, ¿ok? Esas son, digamos, herramientas que tenemos fáciles, sencillas de realizar, una muestra de sangre y tú haces el cálculo facilito. No hay cómo complicarnos. Hay otras herramientas que tenemos, como cuál, como el 4K Score. El 4K Score combina 4 isoformas del PSA, el PSA total, el PSA libre, el Intact PSA, el que vimos que es una isoforma del PSA, ¿no? El IPSA, y la calicreína 2 humana, ¿ok? Que es una, digamos, una proteína del cuerpo, ¿no? Se usa, o sea, hace el cálculo igual, lo hacen las computadoras, nosotros no hacemos nada manual, se toma la muestra, la computadora hace de una vez el análisis y te da el resultado, o sea, no es que nosotros estamos como es la raíz cuadrada, nada de eso. La computadora hace todo, tú metes la muestra de sangre y ellos calculan el valor y ya te da el resultado. Esto se llena un cuestionario que hay en internet. Tú pones la edad del paciente, el tacto rectal que tocaste, antecedentes familiares, y este 4K Score te da el riesgo de cáncer de próstata agresivo que puede tener el paciente. Cuando el 4K Score tiene un 7% de resultado, hay bajo riesgo de cáncer. Cuando el 4K Score está entre 20 y 30%, hay un riesgo intermedio de cáncer de próstata. Cuando el 4K Score es más de 33%, alto riesgo de un cáncer de próstata agresivo. ¿Ok? Más alto, más riesgo de cáncer agresivo. Mejora la especificidad del PSA total. Entonces, en Estados Unidos, actualmente, ya no están pues con haremos el cálculo del PSA libre, PSA total y el porcentaje, ¿no? La densidad del PSA, la elevación del PSA, ya no lo hacen. Entonces, te piden un 4K Score, que es un laboratorio igual, con los antecedentes que tienes que llevar, tacto rectal, edad, antecedentes familiares, mandas al laboratorio, ¡pum! Y te da el resultado del porcentaje que tiene 4K Score. Entonces, mucho más fácil, mucho más sensible, mucho más específico, mucho mejor que el PSA total solo, ¿no? Entonces, en México y en Estados Unidos, en Europa también, ya tú pides 4K Score y ya te da el resultado, ¿no? Ya tienes el riesgo que tiene el paciente de tener un cáncer agresivo y ya lo diriges directo para biopsia, ¿no? Sin tanto, esperaremos el antibiótico, veremos si no es una prostatitis, porque ¿qué hacemos aquí en Bolivia? Bueno, no tienes 4K Score, no tienes FI, PSA total, PSA libre, queda sospecha, tómate antibiótico, desinflamante en un mes te veo, otra vez PSA, entonces es diferente, ¿no? Pero va a llegar, como todo llega, va a llegar. Tenemos un retraso de unos 10, 15 años o 20 años, pero va a llegar algún momento y es bueno que lo sepan. Es muy útil y es un diagnóstico preciso el 4K Score. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Otro marcador que tenemos es el PSA3, que es el antígeno 3 del cáncer de próstata. Se refiere a la detección del ARN no codificante. Esta prueba se mide en orina, ¿ok? Y se hace después de un masaje prostático. Tú le haces un masaje prostático, 3 presiones en un lóbulo, 3 presiones en el otro lóbulo. Eso hace que se libere el PSA y se detecta básicamente el ARN en la muestra de orina.
específico, es muy específico el cáncer de próstata, se cuantifica por un PCR de cadena, se mide el RNA mensajero del PCA3, que es un RNA no codificante, y está expresado casi exclusivamente por el cáncer de próstata. Entonces es una herramienta que lo haces en orina, ya ni siquiera lo haces en sangre, ¿no? Pero sí o sí tiene que ir con un masaje prostático. También está a disposición esto en México, en Estados Unidos. Tú pides un PCA3 y te ayuda mucho. ¿Cómo son los valores? Cuando sale menos de 25, bajo riesgo de cáncer de próstata. Cuando está entre 25 y 35, riesgo intermedio de cáncer de próstata. Más de 35, alto riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Eso es un dato importante y una herramienta también que tenemos para detectar el cáncer de próstata. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos varias herramientas, como ya vimos, PSA total, PSA libre, las 13 formas del PSA, 4K score, el FI, PSA3, el ProPSA, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿para qué es tanto, no? Dices, bueno, ¿para qué tengo tantas cosas? ¿Para qué tengo tanta herramienta, tanto PSA, tanta gastadera de dinero para el paciente? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todo el objetivo de todas estas herramientas es para indicar al paciente adecuado a hacer una biopsia de próstata, ¿ok? ¿Por qué? Porque la biopsia de próstata es el único método y es el método, perdón, tengo una llamada, es el método correcto para detectar el tipo de cáncer que tenemos. Si bien el término general es cáncer de próstata, ¿no? Dices, bueno, cáncer de próstata como un título, no todos los cánceres son iguales, no todos los cánceres tienen el mismo tipo de comportamiento, igual que en todos los cánceres del cuerpo, ¿no? No todos los cánceres son iguales. El término genérico es cáncer de próstata, ¿ok? Es como estudiantes de medicina, ¿no? Un término genérico, pero tú ya cuando vas más específico, para ver si este estudiante es bueno, este estudiante es malo, pues ya vas con un nombre, ¿no? Fulanito de tal, ¿no? Ah, bueno, fulanito de tal, o malo, ¿no? Entonces, para eso sirve la biopsia de próstata, para ver qué tipo de cáncer tenemos y qué tan agresivo es el tumor, para tú con eso determinar qué tipo de tratamiento le vas a dar, porque no todos los pacientes se benefician del mismo tratamiento, ¿ok? ¿A quiénes le vamos a hacer biopsia de próstata? Pacientes con tacto rectal sospechoso, independientemente del nivel del PSA, lo que les decía antes, puede ser un paciente con un PSA bajito, pero con nódulos sospechosos, va para biopsia. Paciente con PSA de 10, alto riesgo de cáncer. Paciente con un PSA libre menos de 25%, o si el PSA está entre 4 y 10, lo que habíamos hecho en los cálculos anteriores, va para biopsia de próstata. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, PSA libre, total, porcentaje, FI, 4K score, son para determinar qué paciente va para la biopsia de próstata. Siguiente diapositiva. Bueno, la biopsia de próstata realmente es un procedimiento, obviamente es invasivo, lo hacemos por el recto. Actualmente hay diferentes técnicas para hacer la biopsia de próstata. La antigua, lo más clásica era transrectal, metemos un ecógrafo por el recto, ¿no? Y por el ecógrafo metemos una aguja y tomamos muestras de la próstata. Hay diferentes técnicas de la muestra de la próstata, puede ser por sextantes, por saturación, por cuadrantes, la que tú quieras, la que tú hayas aprendido. El objetivo es tomar una buena muestra, obviamente recordando la imagen anterior en la que vemos que el cáncer es periférico, tienes que enfocarte más en la periferia al tomar la biopsia. Entonces tú vas a la zona periférica para tomar la biopsia y no es un procedimiento que es sencillo, o sea, que es simple. ¿A qué me refiero simple? Tiene sus riesgos de complicaciones, ¿no? Y son complicaciones muy fuertes. De ahí la importancia de a quién hacer biopsia y a quién no. ¿Cuáles son los riesgos de la biopsia? Como lo haces transrectal por el recto, puedes introducir por la aguja materia fecal a la próstata. Puedes introducir materia fecal a la orina, a la uretra. ¿Y eso qué causa? Si metes materia fecal al tracto urinario, le causas una urosepsis al paciente. Puede haber una urosepsis tan grave que el paciente se puede morir porque son sepsis muy severas.
¿no? Entonces el paciente se puede morir por una biopsia de próstata, van a terapia intensiva, shock, séptico, terapia, intubado, pum, pum, chao. Y como son viejitos, peor todavía. De la importancia de todo lo que les he explicado. Se resume en esto. ¿A quién hacer la biopsia? Como se ha visto que la biopsia transrectal tenía muchos riesgos, muchas complicaciones, tenía muchos problemas que podía haber, se ha creado actualmente la biopsia transperineal, ¿no? La biopsia transperineal, perdón, la biopsia transperineal ya no la hacemos metiendo al recto, sino se coloca una plantilla en el perineo, ¿no? Y por la plantilla tú localizas por ecografía la próstata y colocas unas guías y sobre eso vas tomando con unas celdillas marcadas por el perineo la biopsia. Con eso evitas la contaminación del recto, ¿no? Entonces, actualmente lo mejor es hacer una biopsia transperineal de próstata. La transrectal ya está quedando en desuso por los riesgos que traía el paciente o al paciente y actualmente la hacemos transperineal. Y eso ha mejorado más todavía para justamente en la biopsia, y actualmente se hace una biopsia de próstata por fusión. Entonces, ¿qué haces? Hay un equipo que se llama Artemis, que es un resonador. Entonces, el resonador tiene un brazo y una ecografía. Entonces, tú fusionas la ecografía con la resonancia que le haces al mismo tiempo, y con la resonancia tú localizas las zonas más sospechosas de cáncer. Y con el Artemis, que es el robot, como un brazo robótico, es el que va haciendo las biopsias dirigidas con resonancia. Entonces, tu resultado es mucho más certero de lo que hacíamos hace 50 años. Hace 50 años era contacto rectal. Desde el tacto metías la aguja y tomabas biopsia con el tacto, ¿no? Hacía la suerte. Luego fue por ecografía, ¿no? Entonces ya veías en la ecografía. El cáncer de próstata no se ve por ecografía, eso es importante, ¿no? No hay un diagnóstico de cáncer por ecografía. La ecografía sirve para ver crecimiento, no para ver cáncer, ¿no? Entonces, con la ecografía tú te guiabas la periferia, para biopsiar la periferia, para biopsiar los laterales, los cuadrantes. Para eso era la ecografía, no para detectar cáncer. El cáncer no se detecta por ecografía. Luego se mejoró con la resonancia. Y actualmente se hace una fusión, ecografía-resonancia, con el Artemis, y se hace la biopsia, ¿no? Y lo mejor actual es transperineal, ¿ok? Eso para evitar riesgos o complicaciones al paciente, ¿ok? Entonces, bueno, haces todo el análisis, todo el PSA, el paciente va para biopsia, y cuando va para biopsia, el objetivo es encontrar qué tipo de cáncer tiene el paciente, ¿no? En esto tenemos una clasificación que seguramente ya lo vieron, que es la clasificación Gleason, es la más difundida, y básicamente, para que no se confundan, lo único que nos analiza el Gleason es la arquitectura de la glándula. Una glándula normal, en términos fáciles, es como tuviera cuatro células abajo y 2 arriba, supongamos, ¿no? Eso es algo normal. Entonces, lo que nos va a variar, lo que nos va a evaluar el Gleason es cómo está conformada esta arquitectura, si está normal, si una célula está volando, si 2 ya están volando, si ninguna está en su lugar y todas están volando, va aumentando digamos, el valor del Gleason, ¿ok? Tenemos 5 patrones de Gleason. Siguiente. El patrón 1 y 3 realmente se ve casi normal, como vemos ahí en la imagen del lado derecho. Son células que están casi unidas, casi juntas. El Gleason 4, ya hay pérdida de las células, una está volando para un lado, otra está volando para otro lado, ya se ven más irregulares. El patrón 5 realmente se ve todo alterado, ¿no? Ya no hay una arquitectura normal. Básicamente, mientras más alto el Gleason, más alterada está la arquitectura de las células, ¿ok? Usualmente en el cáncer de próstata hay más de un patrón, siempre hay 2 patrones, o pueden haber dos de lo mismo, y con eso se hace la sumatoria del Gleason total, ¿ok? Entonces se suma el patrón primario, o sea, lo más común que se ve, y el patrón secundario, para dar una suma general del Gleason. ¿Listo? Entonces, para que sea más fácil, para que no se olviden, mientras más alto el Gleason, más agresivo el tumor, las células están más alteradas, están volando por todo lado, ya ninguna está junta. Mientras más bajo el Gleason, las células casi están normales, un cáncer menos agresivo. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Si solo hay un patrón, si todos igualitos, se suma el mismo número. 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, lo que veas, ¿no? Lo más común es que tengamos los Gleason 6 y 7, es lo que más común se encuentra en el tejido. Y se ha visto que a mayor grado, peor pronóstico, ¿no? Si suma más de 7 o más, mal pronóstico, son más agresivos los tumores. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Vamos a correr un poco para que no se aburran mucho, porque
se van a cansar. Bueno, estudios de gabinete que usamos, la ecografía transrectal para tomar la biopsia. Y cuando tenemos dudas, porque hay casos en los que realmente, a pesar de todas las herramientas que tenemos, todavía nos quedan dudas. Dices, bueno, ¿será, no será? Tengo el PSA de 3.9, próstata pequeñita, me sale todo a la mitad. Bueno, hay una herramienta que te puede ayudar, que es la resonancia magnética multiparamétrica. La resonancia magnética multiparamétrica es un estudio que lo hacemos en los centros de radiología, en los que te van a detectar las zonas más sospechosas de cáncer. O sea, hay una clasificación que se llama PIRADS. PIRADS 1, PIRADS 2, PIRADS 3, PIRADS 4, PIRADS 5. PIRADS 5 es cáncer de próstata. PIRADS 4, muy alta sospecha. Entonces, si tú encuentras una resonancia con PIRADS 4 o 5, hay que hacerle biopsia, ¿no? Hay que hacerle biopsia. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿y si me hace la resonancia? Ya sabe que tengo cáncer, un PIRADS 5, ¿para qué ya me hace la biopsia, no? Se han hecho estudios y actualmente se ha visto que con pura resonancia puedes tú ya indicar una cirugía, ¿ok? Se puede hacer, ¿ok? Si hay muy alta sospecha y se puede operar con pura resonancia y le evites una biopsia de próstata. Se puede hacer, actualmente se están haciendo estudios, pero como pueden ver es una imagen que te da un diagnóstico muy certero, ¿no? Cuando tienes un cáncer de próstata ya diagnosticado por la biopsia, ya tienes el Gleason, tienes que hacer una estratificación para ver hasta dónde fue el cáncer. Le haces una tomografía, le haces un gammagrama de los huesos para ver si no hay metástasis en los huesos, le puedes hacer una resonancia magnética de la pelvis y el mejor estudio que es el PET-PSMA, ¿no? El PET-PSMA es una tomografía con emisión de positrones con el PSA como marcador, ¿no? Que te va a detectar cualquier célula que tenga o que esté produciendo PSA. ¿Okay? Entonces es el mejor estudio. En Bolivia no hay PET-PSMA, lastimosamente. En Bolivia tenemos tomografía, gammagrama óseo y resonancia magnética, ¿no? PET-PSMA no tenemos. Si queremos un PET-PSA lo mandamos a otro país para que sea el PET-PSA, pero el mejor estudio es el PET-PSMA, ¿ok? Para detectar extensión del cáncer de próstata. Siguiente diapositiva. Es importante hacer la estadificación del cáncer, para eso tenemos el TNM, no los quiero confundir mucho, pero básicamente lo que nos marca el TNM es qué tan avanzado está el tumor, el T, ¿no? El N para ver si hay ganglios, si hay metástasis a los ganglios, y el M si hay metástasis a huesos u otros sitios u otro órgano, ¿no? Básicamente es para hacer un estadiaje, y cuando estamos en oncología, yo soy urólogo-oncólogo, siempre hacemos nos comunicamos mediante los test, ¿no? Para no estar, es un paciente con cáncer de próstata PT2C, N1, tú ya sabes más o menos cómo está avanzada la enfermedad, para eso nos sirve el estadiaje. Siguiente diapositiva. En la estadificación, bueno, en el cáncer localizado realmente se define como un cáncer que solo está en la próstata, ¿no? O que el cáncer está saliéndose un poquito de la próstata, pero está ahí localizado, ¿no? Y estos pacientes son pacientes potencialmente curables, ¿no? El cáncer de próstata localizado es un paciente que se puede curar, que hay que darle tratamiento, que requiere un tratamiento intensivo y se va a curar del cáncer. El cáncer diseminado se le va a ir mal, pero igual hay que dar el tratamiento porque le vas a prolongar su vida. No lo vas a curar, pero vas a prolongar su vida. Diseminado se refiere a que cuando el cáncer ya se fue a los ganglios pélvicos, a los ganglios, a los huesos, y ese paciente ya no va a recibir un tratamiento curativo, ya solo va para tratamiento paliativo. Esa imagen que ven a la derecha es un gammagrama óseo, es el estudio de los huesos que hacemos, y todas las manchas negras que ven, esos puntitos negros que ven en los huesos, son las metástasis. Así se ve la metástasis del cáncer de próstata en huesos y en el gammagrama óseo. Entonces, con este gammagrama óseo tú ya puedes ver, tiene metástasis en costillas, tiene metástasis en pelvis, tiene metástasis en la cadera, o sea, hasta en el cráneo tiene metástasis. Entonces, es un cáncer de próstata metastásico, ¿no? Podemos ver que todo tiene con cáncer. Entonces, con esta imagen, para que no se les olvide, así se ve una resonancia, con metástasis ósea. Siguiente. El tratamiento. Bueno, en cuanto al tratamiento, el cáncer localizado, básicamente, dependiendo de los riesgos, vimos al principio una diapositiva de eso, se ha mejorado más todavía, y en la NCCN hay una clasificación que es muy bajo riesgo, riesgo intermedio, intermedio desfavorable, alto riesgo, muy alto riesgo. Tú encasillas al paciente a uno de estos riesgos con 3 factores: PSA, Gleason, tacto rectal. Con eso tú lo metes o bajo, muy bajo riesgo, intermedio, etcétera, etcétera, ¿no? En el cáncer de próstata localizado, de muy bajo riesgo, pacientes con PSA muy bajito, Gleason 6,
opción de tratamiento es la vigilancia activa. ¿Vigilancia activa qué significa? No operar o nada, vigilar cada año, hacer una biopsia cada año, vigilar el PSA cada año, porque ese cáncer de próstata de muy bajo riesgo es un cáncer de muy bajo riesgo de progresión. O sea, puede que no avance, puede que nunca haga nada, puede que esté ahí el cáncer y no pase nada. Entonces lo vigilas, no le haces nada, ¿no? Lo vigilas cada año lo vigilas, porque ese cáncer probablemente no va a avanzar nunca, ¿no? Pero solo en cáncer de próstata de muy bajo riesgo y algún paciente de bajo riesgo, ¿no? Eso hay que analizar con el paciente. En el paciente con riesgo bajo, riesgo intermedio, alto riesgo, las dos opciones curativas son la prostatectomía radical, que se refiere a quitar toda la próstata con vesículas seminales, a la radioterapia radical, que significa quemar la próstata con radiación asociado a tratamiento hormonal. ¿Por qué lo hacemos el tratamiento hormonal? Cuando tú no vas a hacer una cirugía radical al cáncer, o sea, no le vas a quitar al cáncer de próstata, en ese caso, tú tienes que evitar que ese cáncer no avance. El cáncer de próstata se alimenta de una hormona que es la hormona testosterona, ¿ok? La testosterona es una hormona que se produce en los testículos que va a estimular el desarrollo y el crecimiento del cáncer, ¿no? Cuando tú no lo vas a operar, no le vas a hacer una cirugía radical y lo vas a mandar para radioterapia, lo primero que haces es detener el crecimiento del cáncer. ¿Cómo lo detienes? Con castración, ¿no? O bloqueo hormonal, que lo llamamos en términos médicos. El bloqueo hormonal o castración se puede hacer de dos formas, una castración quirúrgica, quitando los testículos, o una castración medicamentosa, que es lo que llamamos castración química. Tú haces la castración de cualquiera de las dos formas que quieras, las dos son buenas, y eso hace que el tumor se detenga, que no avance, ¿no? Pero no lo estás curando, lo estás deteniendo, lo estás parando, ¿ok? El tratamiento va a ser la radioterapia. Entonces le haces castración quirúrgica o castración medicamentosa y lo tienes que enviar sí o sí a radioterapia. Si no lo envías a radioterapia, ese cáncer va a aprender a funcionar con otra hormona, diferente a la testosterona. Va a estar bien 3 meses, 6 meses, un año, y al año ese cáncer va a aprender o se va a activar con otra hormona. El tratamiento es la radioterapia. Sí o sí tiene que ir con bloqueo hormonal. No sirve solo bloqueo, no sirve solo radioterapia, tienen que ir juntos para que sea el tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, en cáncer localizado, dos opciones, o cirugía radical, que es la prostatectomía radical, o radioterapia radical con bloqueo hormonal, ¿ok? Otras terapias para el cáncer localizado, crioterapia, HIFU, o la observación, que es no hacer nada en cánceres seleccionados. Ahorita vamos a ver cada uno. Siguiente. Siguiente diapositiva. ¿En qué consiste la vigilancia activa? Lo que habíamos visto. La vigilancia activa básicamente consiste en pacientes de muy bajo riesgo o bajo riesgo, se refiere a pacientes con una clasificación del T1C, significa que no tocas ningún nódulo, le haces el tacto rectal y está normal. Un Gleason de 6, es un Gleason bajito, y un PSA menos de 10. Dices, bueno, ese paciente, una opción es la vigilancia activa, ¿ok? Se puede hacer en riesgos intermedios, siempre importante hablar con el paciente. Obviamente la decisión de la vigilancia activa no va solo con el médico, no es que yo digo, sí, yo te vigilo, eso quiero, no. Es una decisión consensuada con el paciente. Entonces tú hablas con el paciente, le dices, bueno, su cáncer es de muy bajo riesgo, puede que no progrese, lo podemos vigilar cada año. Obviamente para muchos pacientes es una decisión difícil de aceptar, dicen, doctor, ¿cómo me va a vigilar mi cáncer? ¿No? Usted está loco, ¿qué le pasa? Entonces es importante tomar la conducta con el paciente. Le tienes que explicar que es una alternativa, pero tienen que decidir entre los dos, ¿no? ¿Cómo se hace la vigilancia? Se hace una biopsia cada año para ver que ese Gleason no esté aumentando, le haces un PSA para ver que no esté progresando. Cuando tú notas que al tacto ya se toca un nódulo, está progresando. Cuando el Gleason ya avanzó, está progresando. Cuando el PSA está avanzando, está progresando. Y en ese momento tomas una conducta agresiva, ¿ok? Hay un riesgo de progresión del 30%, ¿no? De estos pacientes que están con vigilancia activa, el 30% va a progresar y va a requerir un tratamiento ya más fuerte. Y obviamente un factor es la angustia en el paciente, en los familiares, en la esposa, en lo que tú quieras, en los hijos, dicen, no, pues tiene cáncer, no están haciendo, bueno, pero que pueden manejarse en algunos pacientes previo consentimiento entre los dos, ¿ok? Siguiente diapositiva. Siguiente. En cuanto a la cirugía radical,
qué es lo que más me gusta hacer, que es la prostatectomía radical. Realmente la prostatectomía radical es, digamos, la terapia curativa más antigua que se tiene y es la que tiene buenos resultados. Y evidentemente al urólogo es lo que más le gusta hacer, que es operar. A los cirujanos nos gusta operar, ¿no? Y lo indicamos en pacientes obviamente con riesgo de cáncer de próstata de bajo riesgo, se puede operar si el paciente quiere, ¿no? Un paciente con una clasificación de alto riesgo, muy alto riesgo, se pueden operar. Y actualmente cáncer oligometastásico, paciente con metástasis en algunas zonas, se pueden producción del cáncer de próstata, ¿ok? Se dice que es más recomendable en pacientes de menos de 70, 75 años, obviamente porque mientras más viejito es, más riesgo tiene de complicaciones, ¿no? Pero se puede operar, pero normalmente hasta los 75 años un paciente está bien y puede no tener complicaciones quirúrgicas, ¿no? Siempre ver que el paciente vaya a vivir más de 10 años para ofrecerle la cirugía. Si ves que es un paciente que 5 stents, neumópata que se está muriendo por el corazón y por el pulmón, no lo vas a operar, ¿no? ¿Por qué lo operas? Porque ese paciente se va a morir por su problema cardiológico, ¿no? Y en vano lo vas a operar. Entonces, mejor a ese paciente darle otra terapia, ¿no? Siempre ver la expectativa de vida. Siguiente. De la cirugía radical, de la prostatectomía radical, hay diferentes técnicas, diferentes opciones. La que normalmente se hace o se hacía y se sigue haciendo en nuestro país es la retropúbica, que es hacer una incisión debajo del ombligo, abrir los músculos, entrar y sacar toda la próstata, ¿no? Se hacía la transperineal, abriendo por el perine directamente y entrar ahí la próstata y sacarla. Se ha creado desde el año 2000 la cirugía laparoscópica, ¿no? En la que tú haces 4 orificios, tiene menor sangrado, tiene mejor recuperación, el paciente queda recuperado mucho más rápido que con cirugía abierta y el sangrado es mucho menor. Y desde el año 2010 ya está la cirugía por robot, que es lo mejor para cáncer de próstata. En un tiempo, la cirugía por robot va a ser el gold estándar para el tratamiento del cáncer de próstata por la recuperación mucho más rápida, por la recuperación de las erecciones mucho más pronto, ¿no? Porque controlas mucho mejor los nervios, y por la incontinencia cero que tienes con el paciente y el sangrado mínimo que tienes, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando las técnicas, ¿no? Desde abierta, perineal, laparoscópica, robótica, todo ¿para qué? Para que el paciente se recupere mucho mejor, que tenga mucho menos secuelas por la cirugía, porque como son cirugías oncológicas para quitar el cáncer, son cirugías bastante agresivas, ¿no? Aquí vemos en la imagen del lado derecho una cirugía por robot que hice en México, ¿no? Ese es el robot que ven, son los brazos. Obviamente uno pensaría que el robot hace todo, ¿no? Y no, realmente el robot es una máquina que tú la conectas y tú como cirujano manejas el robot desde una consola y tú haces los movimientos y tú haces todo eso, pero el robot te da el beneficio de los movimientos que son mucho más finos y mucho más exactos al momento de hacer la cirugía. Siguiente diapositiva. Estos eran unos videos, no creo que corran porque estaban en mi presentación, pero quería mostrarles cómo es la diferencia entre la cirugía laparoscópica y la cirugía por robot. No va a poder reproducir porque está en mi computadora y no se tiene que hacer con el archivo completo. Pero quería ver la diferencia entre la cirugía laparoscópica y por robot. Actualmente en Bolivia, afortunadamente, tenemos la opción laparoscópica y nuestro equipo de cirugía en la Clínica Los Ángeles es el que tiene probablemente la mayor experiencia en el tratamiento del cáncer con cirugía, ¿no? Tenemos una casuística muy alta y con resultados excelentes, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos la paroscopía, ahí estamos viendo las imágenes, más o menos me hubiera gustado que corra el video, pero no pude presentar mi pantalla nunca, pero son cirugías muy bonitas, con muy poco sangrado, el paciente se va de alta a las 24 horas del día, la continencia, que es lo que más afecta en la cirugía por cáncer, se recupera al 100% en todos nuestros pacientes al término de una semana, 2 semanas, en el peor de los casos en cánceres muy avanzados que hemos operado al mes recuperan la continencia.
Erecciones, relativamente porque nuestro equipo de cirugía de Los Ángeles estamos operando casos muy avanzados, cánceres muy agresivos y que ya están localmente avanzados o oligometastásicos. Entonces, no se puede preservar medios de erecciones. Lo ideal son pacientes con cánceres muy localizados, muy pequeñitos, en los que puedes preservar los nervios. Muy pocos nos llegan así, casi todos nos llegan muy avanzados. Y de ahí la importancia que les decía al principio. En nuestro país, lastimosamente, gran parte de los pacientes que nos llegan con cáncer avanzado, con un cáncer localmente avanzado, con PSAs de 50, 60, 70. Entonces, la prevención temprana puede ser una solución para estos pacientes, ¿no? Entonces, obviamente son cirugías más complicadas, pero se pueden realizar. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estas cirugías son obviamente cirugías curativas, ¿no? Son cirugías muy grandes. La vesícula seminal, el cuello de vejiga, es un vaciamiento ganglionar. Aquí vemos el robot, ¿no? Que es lo que actualmente se realiza, que es lo mejor, lo que les estaba mostrando. En la imagen de la izquierda soy yo en la consola del robot, que es el Da Vinci. Entonces tú manejas el robot, ¿no? Ahí ven los brazos que yo estoy manejando. La ventaja de la cirugía por robot es que el cirujano maneja todo, maneja la cámara, maneja las pinzas, manejas todo tú, porque con los pedales que ven en el pie, en mi pie derecho, hay unos pedales amarillos y hay unos pedales azules. Con eso tú cambias el brazo del robot. El robot tiene 4 brazos, uno conectado a la cámara y 3 brazos de trabajo. Entonces tú cambias con el pedal del pie derecho qué brazo quieres usar. Y la imagen, obviamente, desde la consola en la que estoy ahí sentado, es una imagen en 3 dimensiones. Entonces es como si tú estuvieras metido dentro del paciente. Tienes una resolución pues excelente. Y al lado derecho ven el robot, esos son los brazos del robot. Los chips que están reconociendo el robot. Entonces, básicamente la cirugía la realiza el cirujano desde la consola y los movimientos lo hace el robot, ¿no? Son movimientos obviamente mucho más exactos, mucho más perfectos, son movimientos mucho más sencillos. Y lo mejor del robot es que las puntas de las pinzas o las puntas del robot son puntas que se asemejan a la mano del humano. Entonces, es como si tú metieras tu mano, tiene los 360 grados, tiene la punta del robot, a diferencia de la laparoscopía, que las pinzas son rectas, entonces solo tienes movimientos arriba, abajo y a los laterales, ¿no? Porque son pinzas rectas. El robot no, el robot tiene las puntas y las mueves como si fueran tus manos. Entonces tú agarras las manos del robot, ¿no? Tú puedes mover todo como si fuera tu mano. Entonces tú vas manipulando y se mueve una maravilla. Para las anastomosis, para los puntos es lo mejor que hay. Y la cirugía por robot actualmente es lo mejor que hay en el mundo para cáncer de próstata, ¿no? Entonces ahí ven, ese es el robot y esa es la cosa. Estos eran los videos de cómo se ve la cirugía por robot. Realmente quería que vean cómo son los movimientos. Son movimientos mucho más finos, son movimientos mucho más exactos, son movimientos como si fueran tus manos. Ahí ven las puntitas de las pinzas, que son las que tú manejas con tus dedos desde adentro y con eso tú te vas moviendo como si fueras tus manos. Básicamente simula tus manos dentro del paciente, ¿no? Con los mismos movimientos, es como si tú estuvieras con tus 2 dedos haciendo todo. Facilita mucho la cirugía, hace que el sangrado sea nulo, la recuperación sea muy rápida y hace que la cirugía sea mucho más placentera, ¿no? En cambio, en la laparoscopía, tú tienes que pelear con el ayudante. Oye, mueve la cámara, que subí, que baja, entonces tienes que estar con el ayudante sintonizado. En cambio, en robot, tú manejas todo. Tú manejas la cámara, tú manejas los brazos, tú manejas todo absolutamente. Entonces, lo que tú estás pensando, tú lo haces, ¿no? Entonces, eso acelera y mejora el tiempo de la cirugía. Y además, entre la laparoscopía y el robot, definitivamente la curva de aprendizaje por robot es mucho más cortita que la laparoscopía. Para hacer una cirugía radical de próstata por robot necesitas 10 a 12 casos. Para hacer una cirugía laparoscópica de cáncer de próstata necesitas 50 a 70 casos para poder realizar una cirugía bien hecha. Entonces los tiempos son mucho más cortos con robot, de aprendizaje igual, y actualmente pues es lo mejor. Lastimosamente en Bolivia no tenemos robot tampoco. Y pues nosotros en Los Ángeles ofrecemos lo que es la cirugía laparoscópica, que probablemente somos el único centro que hace en Bolivia y pues con muy buenos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como es una cirugía oncológica, independientemente de la técnica que haga cirugía abierta, retropúbica, laparoscópica, lo que tú quieras,
Hay efectos que puede haber en el paciente. El efecto que más se daña es la disfunción eréctil. El paciente, después de una cirugía radical por cáncer de próstata, tiene un riesgo de quedar con disfunción eréctil entre el 10 al 90% de los casos. Obviamente va a ser más alto mientras más agresivo sea el tumor. Si es un cáncer más bajito, puedes preservar lo más que se pueda, ¿no? Este es un factor importante. Muchos pacientes, cuando tienen una enfermedad de la próstata, por hiperplasia, por crecimiento, dicen, te voy a hacer una RTU, ¿no? Una cirugía por el pene. Doctor, ¿qué va a pasar con mis erecciones? Nada. Cuando es una cirugía por el pene, RTU, por crecimiento, no se afectan las erecciones. Cuando es una cirugía por cáncer, sí, porque tú quitas la cápsula prostática y por los laterales de la cápsula pasan los nervios de la erección. Entonces, cuando quitas esos nervios, el paciente queda con disfunción eréctil definitiva. Eso no mejora con medicamentos, con nada, ¿no? Entonces, un efecto de la cirugía radical es la disfunción eréctil. Obviamente va a depender mucho de la edad del paciente, de la función previa que tenía y el tipo de cáncer. Si es un viejito, pues no va a recuperar nada de erecciones, ¿no? Si tenía erecciones buenas antes, puede que recupere más, pero el factor más importante es el tipo de cáncer. Si es muy agresivo el tumor, tienes que quitar todo, no puedes dejar cáncer. Tienes que hacer una radical, completo, con nervios, con todo. O sea, no hay opción de preservar ningún nervio. Segundo efecto que tiene la cirugía, la incontinencia urinaria, cerca del 3%. Con cirugía robótica y laparoscópica, la incontinencia es mínima, es de 1 o 2 días. Con robot es mucho menos. Con abierta, un poquito más de incontinencia, depende mucho de la experiencia del cirujano. Si tiene buena experiencia, la continencia va muy bien. Si no, les va muy mal, entonces es importante eso. Pero con la laparoscopia robot, la continencia se preserva excelente. Estenosis del cuello de la vejiga, en el 5% de los casos, ¿qué significa? Cuando tú vuelves a unir la vejiga con la uretra, esa unión a veces se cicatriza mucho y se cierra, ¿no? Eso llamamos estenosis. Sangrado, 10% de los casos, con la laparoscopia no sangra nada. No hemos tenido que transfundir nunca a ningún paciente, con robot mucho menos, entonces sangrado cero, con las cirugías de mínima invasión. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Cuando el paciente no quiere operarse, dice, doctor, mire, tengo miedo a mis erecciones, me da miedo la cirugía, no quiero, no puedo pagar, no sé lo que tú quieras. Entonces, tienes la otra opción que es curativa también, que es la radioterapia. ¿En quién es la radioterapia? Pacientes con cáncer riesgo intermedio, alto, muy alto riesgo, igual que la cirugía, ¿no? Igual que la cirugía, pacientes más de 70 años se pueden operar, o después de radioterapia a los que tienen menos de 10 años de sobrevida, ¿no? Los que dicen, bueno, va a vivir mucho, mejor va para radioterapia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de cirugía. Pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico por problemas cardíacos, por algún problema, va para radioterapia. O paciente que no acepta la cirugía, va para radioterapia, ¿no? Que es otra alternativa de tratamiento curativo. Siguiente diapositiva. Otras terapias focales en cánceres, pero muy, muy selectos, no en todos, no es que cualquier paciente puede ir para estas terapias. Estamos la crioterapia y el HIFU, que es como quemar la próstata. Son terapias experimentales, están teniendo resultados variables. Hay muchos estudios actualmente que se están realizando en estos. Obviamente hay más riesgo de recurrencia, que vuelva al cáncer o que persiste el cáncer porque no le aplicaste bien la semilla, etcétera. Y se realizan cánceres muy, 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 muy iniciales. Pacientes con cáncer apenas de 1 centímetro localizado, un PSA bajito, de muy bajo riesgo, paciente selecto, ¿no? No puedes aplicar a todos. Estas terapias son para tumores localizados, iniciales, pequeños en la próstata, ¿no? En ellos les puede funcionar. Actualmente no son de primera línea, pero son una alternativa en casos selectos. Siguiente diapositiva. En cuanto a la manipulación hormonal, lo que les había dicho es lo que llamamos el bloqueo hormonal o castración. Pacientes con edad avanzada que no van a ser sometidas a cirugía. No es curativo, lo que les dije en un principio, solo detiene el cáncer, no lo cura, tienes que dar un tratamiento adicional para curarlo. Cuando es un cáncer metastásico, un cáncer avanzado, un cáncer que está en todos los huesos, bueno, tienes que bloquear para que no avance más, ¿no? O sea, lo primero que haces, bueno, no se va a operar, la radio no lo va a curar, vamos a bloquear. Lo primero que hacemos es bloqueo hormonal, castración. Entonces lo usamos como tratamiento paliativo para que no avance el cáncer. Obviamente tiene efectos secundarios indeseables, crecimiento de las mamas, dolor en los pezones, bochornos nocturnos, todo lo que se refiere a la andropausia, digamos, para que me entiendan. Siguiente diapositiva. Entonces la pregunta, ¿el cáncer en quiénes? Pacientes con cáncer localizado, etapas tempranas, pacientes que no tengan metástasis, incluso en pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado, el cáncer se cura. Lo importante es detectarlos a tiempo para darles un tratamiento oportuno. Siguiente diapositiva.
En los cánceres que son avanzados, metastásicos, como vemos aquí en esta guía de la NCCN, vemos un cuadrito abajo, los de alto riesgo, los de muy alto riesgo, los que antes se pensaban que ya no podían hacerles nada porque el cáncer estaba muy agresivo. Actualmente hay opciones y actualmente la cirugía también es una alternativa, ¿no? Incluso en estos de alto y muy alto riesgo, que son PCs más de 40, Gleason 8, 9, 10, se puede hacer un tratamiento adicional para mejorar la supervivencia del paciente. Siguiente diapositiva. Tradicionalmente en estos pacientes con enfermedad avanzada, antes no se les ofrecía la cirugía. ¿Por qué? Porque era, pues decías, bueno, lo voy a curar, lo voy a dañar, entonces mejor no les hacemos nada, solo los castramos y tal vez radioterapia. Debido a que el cáncer involucraba mucho al esfínter, a la pared del recto o las vesículas seminales, un mal resultado oncológico. Entonces decían, bueno, si le voy a dejar cáncer, mejor no le haremos nada, ¿no? Y a menudo se acompañaba de muchas complicaciones quirúrgicas, sangrados, son cirugías más difíciles. En el cáncer avanzado es mucho más complicada la cirugía, es más laboriosa. Entonces, por eso muchos decían, no, mejor no lo haremos, ¿no? ¿Para qué nos metemos en problemas? Actualmente los avances técnicos y el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas han permitido que mejoren los resultados y es una opción viable. Siguiente diapositiva. Entonces, la prostatectomía, la cirugía radical en cáncer avanzado, cáncer T3, T4, o sea, cánceres que ya están fuera de la próstata, realmente se ha demostrado que tienen un cuello de la vejiga, vesículas seminales y órganos adyacentes. La cirugía puede beneficiar. Siguiente diapositiva. Entonces, la cirugía puede, eso van a ver mañana, ¿no? Mañana en los temas del cáncer metastásico les van a hablar justamente sobre esto que les comentaba. En la cirugía en cáncer metastásico realmente es una alternativa. Hay un estudio de Horvath. En el Horvath se demuestra que la radioterapia cáncer de próstata localizado, localmente avanzado o metastásico tiene un beneficio y actualmente hay estudios que están demostrando que la cirugía en cáncer metastásico también tiene buenos resultados. Eso, bueno, lo van a... ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? Realmente no se puede prevenir, o sea, no se puede evitar definitivamente, pero podemos bajar algunos factores de riesgo, ¿no? Hay factores no modificables como la raza, ¿ok? La herencia, que no la podemos modificar definitivamente. Si tenemos un familiar con cáncer, tenemos más riesgo. Pero hay algunos que sí podemos cambiar, algunas cosas que podemos modificar en nuestro estilo de vida para no desarrollar un cáncer de próstata, como cuáles: evitar el sobrepeso, aumentar el ejercicio, disminuir la presión arterial, mejora los resultados de los tratamientos, reduce efectos adversos y mejora la sobrevida. Se recomienda hacer entre 30 a 45 minutos de ejercicio 5 días a la semana o unos 150 minutos por saludable. Eso nos puede ayudar a eliminar cualquier efecto adverso, ¿no? Y nos mejora la supervivencia. Evitar la dieta excesiva en grasas, hay que evitar la obesidad, hay que mejorar la dieta con muchas frutas, verduras, pescados, leguminosas, cereales, agua, para mejorar nuestro estado físico. Los licopenos se ha demostrado que ayudan también a prevenir o a reducir los riesgos, como el tomate. Se recomienda entre 9 a 21 miligramos por día, que significa difícil consumirlo, pero pues en la dieta sí es bueno tenerlo en cuenta para tratar de mejorar nuestra forma y nuestra salud. Siguiente diapositiva. Se puede mejorar con ejercicio, con dieta. Si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, es totalmente curable el cáncer de próstata. En etapas avanzadas se puede controlar, se puede mejorar una sobrevida más larga, con buena calidad de vida, con terapias que actualmente tenemos muchas, que mañana van a ver, enzalutamida, abiraterona, apalutamida, etcétera, que van a ver mañana, que mejora mucho la supervivencia del paciente. Siguiente. Incluso la cirugía y la radioterapia actualmente como parte de la intensificación del tratamiento. El tratamiento local del tumor primario ha demostrado beneficios oncológicos y sintomáticos en otros tumores malignos. Los tratamientos multimodales han demostrado beneficios en el cáncer de próstata localmente avanzado. Además, la cirugía ha demostrado que reduce la progresión en el cáncer de próstata metastásico. Tienes que dar un tratamiento al cáncer. Muchos papás, muchos abuelitos, les detectamos cáncer y dicen, ya no quiero saber nada, me voy a morir, tengo cáncer, ya no quiero saber nada. Y no es así, ¿no? Tú puedes dar unas terapias para controlar el cáncer, para mejorar su supervivencia, pero siempre con una guía médica.
¿no? Muchas veces familiares van con, no sé, con hierbas, con otros tipos de tratamientos que no les van a mejorar, solo van a ser, cuando lleguen con nosotros va a ser un poco más difícil tratarlos, ¿no? Entonces, un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, un tratamiento adecuado es crucial para estos pacientes. Siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias por todo. Espero que haya sido útil. Ha sido bastante información que he tratado de resumir en estas diapositivas para que se lleven lo más importante de esto. Lo principal, el diagnóstico temprano. No les cuesta nada pedir un PSA. Si tienen algún dato sospechoso, pueden mandarlo con el urólogo, ¿no? Pero ustedes ya pueden hacer un screening inicial, ¿no? Con la primera atención con los pacientes. Siempre hay que incentivar en los hombres que vayan a su atención con el urólogo. Dejemos de ser un país con el 70% de cáncer metastásico. Podemos mejorar, simplemente con un PSA se puede mejorar tanto. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Estoy listo para lo que haga falta. ¿Alguna duda que tengan? Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Buenas a todos, ya se puede ver en pantalla, sí. Ya está todo preparado, así que solo es darle a comenzar. Ay, perdón, soy pobre. Ahora sí. Vamos a ver el primer ganador, que se va a ganar lo que es una separata. Y nuestra ganadora es Ariana Grudi Pozo Mendoza. ¿Se encuentra de casualidad en sala? Bueno, no está, pero la vamos a tener anotada para cuando tenga que recoger su certificado. Vamos con el siguiente ganador de otra separata. Nuestra siguiente ganadora es Yesenia Abigail Nina Guanaco. ¿Se encuentra en sala de casualidad? No, parece que no. Tenemos a los dos ganadores de las separatas. Ahora vamos a proceder con el sorteo de una revista y finalmente con el sorteo de una ecografía. Tenemos ganador para la revista, Turit Hilary Humereses. ¿Se encuentra en sala? Sí, buenos días, es mi hermana Sergio. Bueno, felicidades, ha ganado lo que es una revista de la sociedad. Al momento de recoger su certificado, va a poder recoger también su premio. Efectivamente. Buenas tardes.
No sé si se escucha mi micro. Ah, sí. Si te escucho, ¿pasó algo? Que sí estoy en la reunión. Bueno, como mencioné, si es que saliste ganadora del premio, al momento de recoger tu certificado, te acercas, nos recuerdas que saliste ganadora en un sorteo y te vamos a entregar tu respectivo premio. Muchas gracias. No, porque ahora vamos con el último, que va a ser ganador o ganadora de una ecografía. Stephanie Sideli Coritza Torres es la ganadora de la ecografía. No sé si está en sala, pero bueno, a todos los ganadores los tenemos registrados, chicos, así que como ya mencioné, al momento de que vayan a recoger sus certificados, también les vamos a entregar sus premios. Y en caso de que ocurriera algo, pues vamos a contactarnos con ustedes. Ahora, Una preguntita, un favor. Para el tema de la asistencia, ¿cómo están haciendo hoy día? Ayer me falta hoy día quiero saber si van a dar ese clave. sí, buenos días. Vamos a mandarles un formulario como cada día y también la palabra clave que se les vamos a presentar en este momento. Tienen que llenar el formulario cada día y con eso se lleva un control de la asistencia diaria. Ya está bien. Hasta luego, chicos, tengan un buen día y nos vemos mañana en la hora habitual, que va a ser la última ponencia.